Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Se acercaron a él para pedirle ayuda para deshacerse del cuerpo de una joven. En la parte trasera de una camioneta yacía una figura humana envuelta en una manta. Mientras conducían por la carretera hacia un lugar remoto junto al río, uno de los participantes recordó lo que le había hecho a la mujer en el granero. Admitió haberla agredido y afirmó que los otros dos hombres también se habían aprovechado de ella. Esta macabra jactancia marcó un tono siniestro para lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegaron al lugar desolado, sacaron el cuerpo de la mujer de la camioneta y lo colocaron en el suelo. En ese momento, notaron que su pierna parecía moverse. Aún más escalofriante fue el débil gemido que salió de debajo de la manta en la que estaba envuelta. Uno de los hombres sacó un arma de su vehículo y le disparó en la cabeza 3 veces, sin dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. Queridos espectadores, en los próximos videos encontrarán casos muy intrigantes y confusos. Y para no perdérselos, asegúrense de suscribirse al canal y, por favor, denle me gusta al video. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más angustiosos y profundamente trágicos que te pondrá los pelos de punta. Esta es la historia de Holly Lynn Bobo, una joven de 20 años de Tennessee que desapareció de su propia casa, un lugar donde debería haber estado segura. Su desaparición no solo devastó a su familia, sino que dejó una huella imborrable en toda la región. Darden, Tennessee, es un pequeño pueblo que apenas aparece en la mayoría de los mapas. No más que una parada modesta a lo largo de la autopista 412 en el condado de Decatur. Con una población de alrededor de 3,000 habitantes, el paisaje que rodea Darden es una mezcla de vastos campos, bosques densos y extensiones de tierras agrícolas que parecen interminables al conducir por allí. Holly Lynn Bobo soñaba con dedicar su vida a ayudar a los demás, lo que reflejaba su profundo sentido de compasión y empatía. Aspiraba a convertirse en enfermera y planeaba marcar una diferencia significativa en el mundo. Era hija de Karen y Dana Bobo y tenía un hermano mayor, Clint, 5 años mayor que ella. La madre de Holly, Karen, enseñaba en la escuela primaria de Scotts Hill, mientras que su padre, Dana, era conocido en el pueblo por su amabilidad y disposición para ayudar a los vecinos con todo, desde problemas con el coche hasta reparaciones menores en el hogar. La vida personal de Holly también estaba llena de esperanza y promesas. Mantenía una relación seria con un joven llamado Drew Scott. Disfrutaban de placeres simples, caminar cerca de las tierras agrícolas al atardecer o hablar sobre sus aspiraciones de cómo sería la vida una vez que Holly terminara sus estudios de enfermería. Drew le había dado a Holly un anillo de promesa, reflejo de su intención compartida de eventualmente dar el siguiente paso en su relación y construir un futuro lleno de amor, respeto mutuo y la estabilidad que ambos anhelaban. La mañana del 13 de abril de 2011, el día de Holly comenzó incluso más temprano de lo habitual. Decidida a rendir bien en un examen a las 8 de la mañana, ya estaba despierta a las 4:30, repasando sus apuntes y libros de texto en la mesa de la cocina. Karen, preparándose para ir a su trabajo en la escuela, le había preparado con cariño el almuerzo a Holly. Era una rutina que conocían de memoria. Holly estudiando en pijama, con una taza de café a su lado, y Karen asegurándose en silencio de que su hija tuviera todo lo necesario. Justo antes de irse, Karen besó a su hija en la frente, le dijo que la amaba y le recordó que diera lo mejor de sí en el examen. Fue un momento tan ordinario y reconfortante que Karen jamás habría imaginado el caos que pronto se desataría. A las 7:30 de la mañana, el novio de Holly, Drew, ya estaba despierto y practicando uno de sus pasatiempos, la caza de pavos en las tierras de la abuela de Holly. Llamó brevemente a Holly para ver cómo iba su estudio. La conversación fue corta, típica de 2 personas con poco tiempo pero con ganas de escucharse antes de empezar el día. Poco después, Holly recogió sus libros, su almuerzo y sus cosas esenciales y salió al garaje adjunto a la casa familiar. Eran casi las 7:45 de la mañana
y ella tenía la intención de dirigirse a clase en la Universidad de Tennessee, donde estudiaba con dedicación para obtener su título de enfermería. Sin embargo, en el patio vecino, James Barnes, un residente local bien conocido por la familia Bobo, fue sacado de su rutina matutina por unos sonidos inquietantes que provenían de la dirección de la casa de los Bobo. Primero, escuchó lo que parecía ser la voz de una mujer gritando a alguien que se detuviera. La voz tenía un tono de urgencia y miedo que hizo que James se detuviera. Instintivamente miró hacia el borde del bosque cercano a la casa, con la esperanza de ver qué causaba la conmoción. Sin embargo, la vista estaba obstruida por una espesa vegetación y las figuras seguían ocultas. Luego, aún más escalofriante, James escuchó gritos claros que resonaban en el paisaje sereno. Alarmado y sin estar seguro del origen, James subió a su vehículo para ir a trabajar, pero, preocupado por sus vecinos, se aseguró de llamar a su madre y pedirle que contactara a Karen Bobo. James sentía que algo andaba muy mal. Siempre había conocido a los Bobo como una familia pacífica y religiosa, y escuchar gritos que provenían de su propiedad lo inquietó de una forma difícil de describir. Mientras tanto, dentro de la casa de los Bobo, el hermano de Holly, Clint, fue despertado por los ladridos persistentes del perro de la familia. El animal, al percibir una perturbación, estaba lo suficientemente alterado como para sacar a Clint de un sueño profundo. Aturdido y aún desorientado, Clint escuchó y se dio cuenta de que había voces extrañas afuera, cargadas de tensión o conflicto. A medida que su curiosidad se convirtió en preocupación, Clint se acercó a la ventana y levantó las persianas, tratando de entender qué estaba ocurriendo en la propiedad familiar. Al mirar afuera, vio a dos figuras cerca del garaje, agachadas en lo que parecía ser una discusión acalorada. Una figura, más baja y delgada, tenía la complexión y el cabello rubio de Holly. La otra era una figura más alta, vestida completamente con ropa de camuflaje, lo que automáticamente hizo que Clint asumiera que se trataba del novio de Holly, Drew, ya que sabía que Drew tenía planes de ir a cazar pavos ese día. Aún medio dormido, Clint estaba confundido, sin estar seguro de si era una discusión, una conversación urgente o un malentendido. Sin querer entrometerse en lo que podría ser un momento privado, decidió llamar a su madre para aclarar si Holly había cambiado su horario escolar o si había otra razón por la que estuviera afuera a esa hora. Las llamadas de Clint a Karen iban directamente al buzón de voz, así que le envió un mensaje de texto esperando una respuesta rápida. En el fondo de su mente, asumía que todo estaría bien. Tal vez Holly solo estaba molesta por algo menor, o tal vez simplemente se estaba despidiendo de Drew antes de ir a clases. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar en la cabeza de Clint cuando se dio cuenta de que la conmoción era un poco más fuerte e intensa que una discusión matutina típica. Al mismo tiempo, la madre de James Barnes, vecino de la familia Bobo, después de hablar con su hijo, contactó a Karen para contarle lo que James había escuchado. Una discusión, gritos y un altercado. La tensión era palpable. Karen, al recibir la inquietante noticia, sintió de inmediato una profunda sensación de temor. Algo en su intuición materna le decía que no se trataba de un conflicto común ni de una pelea de pareja. Rápidamente llamó a casa y Clint contestó. Parecía alterado, tratando de entender la situación. Karen le preguntó si Holly estaba en casa o si ya se había ido a la escuela. Clint respondió que Holly estaba afuera con Drew, lo cual hizo que el corazón de Karen casi se detuviera. En ese mismo instante, guiada por la intuición aterradora de una madre, supo que el hombre con ropa de camuflaje podría no ser Drew en absoluto. Con voz temblorosa, le dijo a Clint, «Ese no es Drew. Llama a todos los vecinos». Luego actuó de inmediato. Corrió a la oficina de su trabajo para llamar al 911. Una ola de pánico se apoderó de ella y sabía que el tiempo era crucial. Todo lo que ocurrió esa mañana, desde la sesión temprana de estudio de Holly hasta el despertar confuso de Clint y la alarma de James Barnes, se desarrolló rápidamente. En cuestión de minutos, una aterradora revelación se apoderó de Karen. Su hija podría estar en grave peligro.
No recuerdo exactamente qué palabras salieron de mi boca en ese momento, recordó Karen más tarde con emoción temblorosa. Pero sí recuerdo que alguien mencionó el condado de Henderson, y nosotros vivimos en el condado de Decatur, así que creo que literalmente me derrumbé en el suelo. Todo se volvió confuso después de eso. Creo que intenté llamar a Clint, pero sinceramente no estoy segura si usé el teléfono de la biblioteca o el del despacho. Él todavía estaba tratando de averiguar si Holly se había saltado la escuela o si se había ido a cazar pavos con Drew. Yo seguía diciéndole, «Ese no es Drew». Y en algún momento, en medio del pánico, le dije, «Toma un arma y dispárale». Clint, desconcertado por el tono frenético de su madre, pidió una aclaración. Quería saber si Karen realmente quería que le disparara a Drew. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta concreta, Karen colgó el teléfono desesperada. Solo con sus pensamientos, Clint corrió hacia la puerta trasera de la casa, con la esperanza de ver algo que aclarara la confusión. Lo que encontró en su lugar fue una visión inquietante. Holly y un hombre desconocido caminaban firmemente hacia el bosque detrás de la propiedad. Por razones que no lograba comprender, Holly no estaba gritando ni era arrastrada físicamente. Parecía caminar por su propia voluntad, aunque bajo presión. Sin embargo, la escena era lo suficientemente perturbadora como para que Clint recordara la súplica urgente de su madre. «Agarra un arma». Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, tomó apresuradamente un arma de fuego y salió al exterior. Mientras atravesaba el garaje abierto, se encontró con un descubrimiento escalofriante. Un charco de sangre cerca del auto de Holly. Esta horrible evidencia aumentó su alarma. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Clint llamó de inmediato al 911 para informar que su hermana estaba siendo llevada contra su voluntad. Al mismo tiempo, Karen también logró comunicarse con los servicios de emergencia, aunque, presa del pánico, apenas podía formar frases coherentes. Pidió ayuda a una amiga para que la llevara a casa desde el trabajo, porque estaba demasiado alterada como para conducir ella misma. Para las 8:10 de la mañana, los oficiales de la ley ya estaban en la escena, y Karen llegó justo detrás de ellos. Sintiendo una necesidad urgente de hacer algo, lo que fuera, Karen corrió directamente hacia el bosque gritando, «¡Holly, Holly!». Su voz resonaba entre los árboles, pero no había rastro de su hija, ninguna respuesta, ni indicios de hacia qué dirección habían ido Holly y el hombre no identificado. Poco después, Dana, el padre de Holly, llegó y encontró la propiedad rodeada de autoridades. La Oficina de Investigaciones de Tennessee, TBI por sus siglas en inglés, estaba allí, junto con el FBI, unidades SWAT y alguaciles estadounidenses. Desde la perspectiva de un extraño, podría haber parecido tranquilizador ver a tantas agencias trabajando juntas. Sin embargo, Dana encontró la escena desorganizada y caótica, con oficiales parados en grupos, sin parecer saber qué hacer primero. Impaciente y desesperado, Dana les rogó, «Por favor, tienen que encontrar a mi hija. Tienen que hacer algo. Traigan a Holly de regreso a casa». En ese momento, muchas preguntas rondaban en la mente de todos. ¿Quién se había llevado a Holly? ¿Era un desconocido o alguien que ella conocía en el condado de Decatur? La zona era rural, llena de bosques densos y tierras de cultivo, pero los vecinos generalmente se reconocían entre sí, o al menos reconocían los vehículos de los demás. Dana no podía evitar enfrentar la posibilidad escalofriante de que el secuestrador de Holly estuviera familiarizado con su rutina, comprendiera la distribución de la propiedad y usara ese conocimiento a su favor. Los investigadores no perdieron tiempo en revisar la evidencia inmediata. La mancha de sangre encontrada en el garaje fue analizada, y los resultados confirmaron que pertenecía a Holly Bobo. Si había alguna duda de que la vida de Holly estaba en peligro inminente, ese hallazgo la eliminó por completo. La noticia del aparente secuestro de Holly se difundió rápidamente por todo el condado de Decatur, lo que provocó que toda la comunidad se uniera en apoyo a la familia Bobo. Las autoridades utilizaron todos los recursos posibles,
desde sabuesos entrenados para seguir el rastro humano, hasta helicópteros que sobrevolaban campos abiertos y copas de árboles en busca de cualquier señal de la joven desaparecida. Miles de voluntarios, amigos, vecinos y extraños preocupados se unieron para recorrer kilómetros de caminos rurales, bosques densos y riberas de ríos, rezando por encontrar alguna pista que los llevara a Holly. En medio de esta búsqueda masiva, las autoridades intentaron rastrear el teléfono celular de Holly para ver si ofrecía un indicio más claro sobre a dónde la habían llevado. Las señales indicaban que su teléfono se movía por el condado de Decatur, viajando hacia el norte en dirección a un área boscosa cercana a la autopista Interestatal 40, antes de cambiar repentinamente hacia el sur por una carretera distinta. La ubicación del teléfono se perdió entre las 8:30 y las 9 de la mañana, marcando el último punto en Gooch Road. Ese corte abrupto de la señal fue un recordatorio escalofriante de que el tiempo precioso se estaba agotando. Mientras tanto, los investigadores también tuvieron que considerar todas las posibilidades, por dolorosas que fueran, incluida la posibilidad de que alguien dentro del propio hogar de Holly estuviera involucrado. Esta sospecha recayó inevitablemente sobre Clint, su hermano, quien había sido el último miembro de la familia en verla con vida esa mañana. Los detectives examinaron la historia de Clint, observando que mencionó haber visto a dos figuras y escuchado voces extrañas antes de presenciar cómo Holly desaparecía con el hombre vestido con camuflaje. Aunque cooperó plenamente, surgieron preguntas sobre los arañazos encontrados en el cuerpo de Clint que podrían haber sugerido una lucha. Se confiscaron su computadora para ser analizada, se revisaron sus registros telefónicos y tuvo que someterse a 2 pruebas de polígrafo. A lo largo de todo el proceso, Clint mantuvo su inocencia, afirmando con firmeza que nunca dañaría a su hermana y que simplemente estaba siguiendo las instrucciones desesperadas de su madre. Después de un extenso interrogatorio, registros y esas pruebas de detección de mentiras, las autoridades finalmente lo exoneraron de cualquier implicación. En los días y semanas posteriores a la desaparición de Holly, salieron a la luz más recordatorios tangibles de su ausencia. A lo largo de solitarios tramos de caminos locales, los equipos de búsqueda y transeúntes descubrieron objetos dispersos que pertenecían a Holly. Páginas de sus tareas escolares y notas de clase, su teléfono celular e incluso el almuerzo que su madre le había preparado esa mañana. Cada uno de estos hallazgos causaba tanto angustia como esperanza. Por un lado, cada objeto era un recordatorio claro de que Holly ya no estaba a salvo en casa. Por otro, encontrar partes de sus pertenencias daba a los buscadores una determinación renovada. Pensaban, si estos objetos están aquí, tal vez Holly esté cerca. A medida que pasaban las semanas sin respuestas concretas, comenzaron a surgir algunos nombres como posibles sospechosos del secuestro de Holly. Zach Adams, su hermano Dylan Adams, su primo Jason Autry y su amigo Shane Austin. A los ojos de la mayoría de los lugareños, estas personas tenían la reputación de ser problemáticas y se rumoreaba que estaban involucradas en sustancias ilegales y otras actividades delictivas. De todo el grupo de individuos inicialmente investigados por las autoridades, un nombre se destacó por encima de los demás: Zach Adams. Las autoridades ya conocían su extenso historial criminal, que incluía múltiples arrestos por cargos relacionados con sustancias ilegales, así como robos y agresiones. También contaban con evidencia documentada de un patrón de violencia perturbador que lo diferenciaba de los delincuentes comunes. Un incidente particularmente impactante lo involucró disparándole a su propia madre en la rodilla en 2004, seguido de amenazas en 2005 de matar a sus abuelos. Actos que dejaron a la comunidad, e incluso a algunos de sus familiares lejanos, profundamente perturbados. Dado este historial, cuando Holly Bobo desapareció, el nombre de Zach surgió naturalmente como uno de los principales sospechosos. La policía decidió visitarlo, con la esperanza de que interrogarlo directamente pudiera arrojar alguna luz o conducir a una confesión. A pesar de que muchos en el condado de Decatur, así como en los condados vecinos, murmuraban sobre la reputación problemática de Zach, él negó de manera firme y repetida cualquier participación en la desaparición de Holly. Sonando casi ofendido por la sugerencia,
presentó una coartada. La mañana en que Holly desapareció, afirmó estar en casa con su novia, Rebecca Earp, y su hermano, Dylan. Ni las autoridades locales ni la Oficina de Investigaciones de Tennessee, TBI, pudieron encontrar pruebas inmediatas que refutaran de forma concluyente su historia. Al no contar con evidencia suficiente para realizar un arresto, no les quedó más opción que dejarlo en libertad ese mismo día. Mientras la atención sobre Zack se estancaba momentáneamente, los investigadores dirigieron su mirada hacia otra figura sospechosa que también residía en el condado de Decatur: Terry Britt. Este delincuente registrado vivía relativamente cerca de la casa de Holly, y su historial criminal pintaba un panorama inquietante. Había pasado una parte significativa de su vida tras las rejas por secuestro y otros delitos graves, incluyendo crímenes frecuentemente dirigidos contra mujeres jóvenes. Aún más alarmante era el historial documentado de Britt de sentir atracción por víctimas de cabello rubio y ojos azules, rasgos que tenían un parecido notable con los de Holly. Para aumentar aún más las sospechas, su residencia en el norte del condado de Decatur aparentemente coincidía con la ruta general que marcaban los registros telefónicos de Holly el día en que desapareció. Cuando la policía llamó a la puerta de Britt, apenas tuvieron tiempo de pronunciar una palabra antes de que él ofreciera una afirmación no solicitada de inocencia. «Yo no me aprovecho de nadie», insistió, reconociendo efectivamente los rumores que circulaban en la comunidad y que lo vinculaban con la desaparición de Holly. Según Britt, esa mañana estaba ocupado con lo que podría parecer un recado doméstico trivial, comprando una bañera con su esposa en un depósito de materiales local. Sin embargo, intrigantemente, la tienda en cuestión no tenía ningún registro de esa venta, ni papeles, ni recuerdos, nada. Las autoridades, impulsadas por un creciente sentido de sospecha, obtuvieron una orden de registro para inspeccionar más a fondo la propiedad de Britt. Llegaron acompañados por perros entrenados para detectar cadáveres, con la esperanza de que estos animales pudieran encontrar algún rastro de restos o evidencia relacionada con el caso de Holly. Resultó que los perros señalaron posibles rastros en 2 de los vehículos de Britt y en varias herramientas esparcidas por su residencia. Los investigadores confiscaron estos objetos para realizar pruebas exhaustivas de ADN, catalogando meticulosamente cada pieza. Sin embargo, a pesar de estas señales prometedoras, ninguno de los análisis de laboratorio arrojó una prueba concluyente. Ningún vínculo directo con Holly. Desesperados por obtener alguna declaración incriminatoria que Britt pudiera soltar en privado, las autoridades intensificaron sus tácticas. Intervinieron su teléfono, colocaron micrófonos en su casa y monitorearon cuidadosamente sus conversaciones, con la esperanza de que admitiera algo cuando creyera que nadie lo escuchaba. Pero, para frustración de los investigadores, la vigilancia no produjo resultados y la pregunta sin respuesta seguía siendo: ¿era Terry Britt verdaderamente inocente o simplemente había logrado burlar a los investigadores? Las dudas, sin embargo, se profundizaron cuando salió a la luz una grabación de una conversación entre Terry Britt y el agente del TBI, Terry Dicus. En este inquietante intercambio, Britt expuso fantasías grotescas que parecían reflejar la desaparición de Holly, objetivando brutalmente a una joven secuestrada, como si no fuera más que una posesión. La describió como joven, bonita, perfecta, algo, cuerpo, como un juguete, e incluso llevó su retorcido escenario un paso más allá, reflexionando sobre lo que uno haría después de secuestrarla. Si la mantienes, tienes que alimentarla, tienes que esconderla. Y si la matas, ¿qué vas a hacer con ella? La crudeza de estas declaraciones fue suficiente para horrorizar incluso a los investigadores más experimentados. Sin embargo, de forma desconcertante, aún no era suficiente para acusarlo formalmente. Terry Britt se mantuvo en su versión, afirmando que no tuvo nada que ver con el secuestro, y ninguna prueba irrefutable lo vinculaba con la desaparición de Holly. No ayudó que, más tarde, en la caja fuerte personal de Britt, se encontrara un cheque escrito a mano por la supuesta compra de una bañera. Ante la falta de pruebas concluyentes y pistas estancadas,
el TBI finalmente decidió que debía dejar de considerarlo su principal sospechoso. Mientras tanto, el costo emocional y financiero de la investigación se disparó. La desaparición de Holly se convirtió en la investigación de persona desaparecida más costosa en la historia de Tennessee, testimonio de los enormes recursos, humanos y tecnológicos, dedicados a encontrar cualquier rastro de la querida estudiante de enfermería. Día tras día, agentes del orden, equipos de búsqueda y rescate, y voluntarios de varios condados recorrieron campos, peinaron bosques densos e investigaron cualquier indicio, por tenue que fuera. Sin embargo, el tiempo seguía su curso, y no había señales tangibles de Holly. A todos les pesaba en la mente que, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en años, la probabilidad de encontrarla con vida disminuía. Durante 3 largos años, el caso pareció haberse estancado por completo. Las familias del condado siguieron con sus vidas, pero el hogar de los Bobo permanecía encerrado en un estado de preocupación y angustia perpetuas, sin saber si algún día volverían a ver a Holly. Cada día que pasaba arrojaba otra sombra sobre la tenue esperanza. Entonces, como sacado de un giro cinematográfico, un avance crucial ocurrió en febrero de 2014. Zach Adams, el mismo Zach que había negado tan vehementemente cualquier implicación en el secuestro de Holly, se metió en problemas legales una vez más. Esta vez, fue acusado de robo y de amenazar con un arma a la hermana de su novia. Los cargos eran lo suficientemente graves como para enviarlo a la cárcel, alejándolo del público en general. Mientras Zach estaba tras las rejas, su hermano Dylan Adams también tuvo un encuentro con la ley por presuntamente robar armas de fuego. Los problemas personales de Dylan eran bien conocidos. Tenía una discapacidad de aprendizaje reconocida y un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Su propio abuelo señaló que Dylan con frecuencia confundía eventos y hechos al contar historias, lo que a veces dificultaba distinguir la verdad de la confusión. A pesar de estas dificultades cognitivas, el Estado lo había considerado competente para conducir y tenía una licencia de conducir válida. Finalmente, Dylan llegó a un acuerdo con la Fiscalía por los cargos de armas, que estipulaba que sería liberado bajo condiciones específicas. Un requisito notable era que viviera con un oficial de policía retirado, amigo de la familia Bobo. 5 semanas después de que Dylan se mudara con el policía retirado, un arreglo derivado de su acuerdo por el caso de armas, una llamada inesperada a los servicios de emergencia introdujo un nuevo y alarmante giro en la ya complicada investigación sobre Holly Bobo. Durante esta llamada, Dylan afirmó que poseía información crucial sobre el destino final de Holly, potencialmente abriendo un caso que durante mucho tiempo había estado plagado de historias contradictorias y evidencia esquiva. Según el relato de Dylan, en la mañana del 13 de abril de 2011, el mismo día en que Holly desapareció, la vio en la sala de estar de Zach. Estaba sentada en una silla verde, vestida con una camiseta rosa, visiblemente angustiada, mientras otras 3 personas estaban en la habitación: su primo Jason, su amigo Shane y, por supuesto, el propio Zach. Dylan también alegó que estos hombres habían abusado horriblemente de Holly y que incluso habían llegado a filmar sus actos atroces. Durante más de 3 años, rumores y susurros habían circulado alrededor de Zach, insinuando que hacía bromas profundamente perturbadoras sobre la desaparición de Holly. Algunos en el condado de Decatur informaron que Zach parecía casi despreocupado, alardeando repetidamente de que la policía nunca descubriría la verdad, ni encontraría los restos de Holly. Surgieron historias adicionales sobre él, presumiendo haber usado a Holly de maneras inimaginables, sugiriendo que se había filmado cometiendo actos depravados contra ella, una afirmación que reflejaba inquietantemente las revelaciones de Dylan. Sin embargo, a pesar de todos estos rumores y las nuevas declaraciones de Dylan, la supuesta grabación en vídeo seguía sin aparecer, mientras las autoridades buscaban desesperadamente algo concreto que vinculara directamente a Zach con la desaparición y probable asesinato de Holly. Alarmantemente, la obsesión de Zach con Holly parecía ir más allá de simples bromas de mal gusto.
una de sus exnovias se presentó para contar cómo él la había amenazado usando el nombre de Holly, diciéndole, con escalofriante detalle, que la ataría tal como había atado a Holly Bobo, para que nadie la volviera a ver. Aún así, como la supuesta cinta de vídeo nunca apareció y porque Dylan se retractó de partes de su confesión, alegando que se sintió presionado, los investigadores se encontraron nuevamente en una neblina de incertidumbre. A pesar de ello, las declaraciones de Dylan fueron suficientes para que se arrestara a él, Zach, Jason y Shane. En un giro que añadió una capa emocional adicional al caso, se supo que tanto Zach como Jason habían sido alumnos de la madre de Holly, Karen Bobo, en la escuela primaria, lo que hacía la historia aún más perturbadora para toda la familia. El 30 de abril de 2014, uno de esos sospechosos, Shane, recibió inmunidad temporal a cambio de su cooperación total con las autoridades, presumiblemente para arrojar luz sobre el paradero de Holly y los roles que pudieron haber jugado distintas personas en su desaparición. Sin embargo, en tan solo 3 semanas, ese acuerdo de inmunidad fue revocado abruptamente. Las autoridades alegaron que Shane había dejado de cooperar e incluso podría estar obstaculizando la investigación. Con el trato cancelado, el caso pareció volver a un estado de parálisis, dejando a la familia y a la comunidad en una agonizante espera sobre si alguna vez habría un verdadero avance para encontrar a Holly. Entonces, el 13 de septiembre de 2014, 5 meses después de que se revocara la inmunidad de Shane, un hombre local llamado Larry Stone salió a buscar ginseng en el bosque, completamente ajeno a que estaba a punto de hacer un descubrimiento escalofriante. Ocultos en ese lugar apartado, encontró fragmentos de restos humanos, incluyendo un cráneo y un recipiente separado, descrito como un balde, que contenía más huesos. El cráneo tenía un agujero de bala, una trayectoria que comenzaba en la parte posterior y salía por el pómulo izquierdo, pintando un cuadro sombrío de violencia. En los días siguientes, las pruebas forenses confirmaron que esos restos pertenecían a Holly Bobo. También se encontraron objetos profundamente personales: ropa interior, un bolso, lápiz labial, bolígrafos e incluso el inhalador de Holly. Recordatorios físicos impactantes de una joven vida truncada en brutales circunstancias. Los procedimientos judiciales subsiguientes fueron emocionalmente devastadores para los seres queridos de Holly. En un momento desgarrador durante el juicio, la madre de Holly, Karen, se desmayó al enfrentarse a la vista de las pertenencias recuperadas de su hija, el peso de la realidad resultando casi insoportable. El dolor se intensificó cuando, solo unos meses después, en febrero de 2015, Shane, uno de los 4 sospechosos originales, fue hallado muerto en una habitación de hotel, un aparente suicidio que planteó aún más preguntas desconcertantes y dejó a los investigadores luchando por esclarecer los hechos sin su testimonio potencial. Mientras tanto, los 3 acusados restantes, Zach Adams, Dylan Adams y Jason Autry, pasaron 3 años más atrapados en un procedimiento legal tras otro, cada uno declarándose no culpable de una larga lista de cargos: secuestro, agresión física criminal y el asesinato de Holly Bobo. A lo largo de esta prolongada saga legal, detectives, fiscales y agentes del TBI presionaron repetidamente a los 3 sospechosos, utilizando todas las tácticas a su disposición para obtener confesiones completas o encontrar nuevas pruebas que finalmente pudieran desentrañar el misterio de larga data. En el año 2017, después de mantener su inocencia durante años, Jason Autry negoció inesperadamente un acuerdo con la fiscalía. Aceptó declararse culpable de secuestro agravado y de solicitar la comisión de un asesinato, recibiendo una condena de 8 años a cambio de su testimonio bajo juramento contra Zach y Dylan en un juicio programado para septiembre de ese mismo año. Durante su testimonio, Jason presentó una versión de los hechos que contrastaba marcadamente con las declaraciones anteriores de Dylan, arrojando aún más sombras sobre lo que realmente ocurrió en la sala de estar de Zach el 13 de abril de 2011. Según Jason, llegó a la casa de Shane bajo la impresión de que fabricarían sustancias ilícitas. En cambio,
afirmó que se topó con algo mucho más horrendo. Zack, Dylan y Shane ya habían secuestrado y atacado salvajemente a Holly. Jason alegó que observó a Dylan quemando ciertos objetos en un gran barril, mientras Zack rondaba cerca de su camioneta, exudando una sensación de urgencia tensa. Fue entonces, según Jason, que Zack le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo de una joven. Jason dijo que en la parte trasera de la camioneta de Zack yacía una figura envuelta en una manta que, según le dijeron, era Holly Bobo. Jason exigió una forma de pago por su ayuda, específicamente más de las sustancias que buscaba, y solo entonces accedió a ayudar a esconder el cuerpo. De camino al sitio remoto junto al río, Jason recordó que Zack mostraba una actitud inquietantemente insensible, alardeando abiertamente sobre lo que había hecho con Holly en el granero de la abuela de Shane. Según la memoria de Jason, Zack afirmó que había forzado a Holly y que Dylan y Shane también se habían aprovechado de ella. Esta espeluznante jactancia marcó un tono ominoso para lo que sucedería a continuación. Una vez que finalmente llegaron al lugar desolado, Jason declaró que sacaron el cuerpo de Holly de la camioneta y lo colocaron en el suelo, solo para notar algo que lo llenó de pavor. Su pie parecía moverse. Aún más escalofriante, Jason escuchó un leve gemido desde dentro de la manta que la envolvía. Alarmado por estas señales de vida, alertó rápidamente a Zack. En respuesta, Zack supuestamente sacó una pistola de su vehículo y le disparó 3 veces en la cabeza, asegurándose de que no hubiera posibilidad de supervivencia. En ese mismo momento, el grupo supuestamente escuchó el sonido del motor de una lancha cerca, lo que los hizo entrar en pánico ante el temor de ser descubiertos. Sin perder tiempo, arrojaron el cuerpo de Holly y se alejaron, dejando atrás una escena espantosa. No mucho después de este acto violento, Jason alegó que Zack se le acercó con otra solicitud macabra, esta vez involucrando al propio hermano de Zack, Dylan. El supuesto motivo detrás de esta sorprendente propuesta era silenciar a Dylan, quien no dejaba de hablar sobre lo que le habían hecho a Holly. A cambio de eliminar a Dylan, Zack prometió a Jason una parte de la herencia que esperaba recibir de su adinerado abuelo en el futuro. Jason admitió que en realidad accedió al plan y pronto llevó a Dylan al río Tennessee en un bote de pesca, con la intención de dispararle y deshacerse de su cuerpo en el agua. Sin embargo, el destino y un pescador desprevenido intervinieron. El pescador reconoció a Dylan, conocía personalmente a su abuelo y se acercó a ellos. Este encuentro social obligó a Jason a abandonar su plan mortal y nunca más intentó matar a Dylan. Añadiendo más capas al misterio, Jason también afirmó que Zack le dijo que habían ido a la casa de Holly esa fatídica mañana con el objetivo de robar algo: ingredientes para fabricar sustancias ilícitas. Sin embargo, al llegar antes de lo previsto, se encontraron con Holly, quien gritó en cuanto los vio. En una decisión apresurada e imprudente, eligieron secuestrarla en lugar de arriesgarse a ser identificados. A pesar de estos argumentos de la defensa, y del hecho inquietante de que los datos del celular de Zack parecían ubicarlo en un lugar distinto al último paradero conocido de Holly, un jurado finalmente declaró culpable a Zack Adams. El 22 de septiembre de 2017 se emitió una condena por el secuestro, la agresión y el asesinato de Holly Bobo. Inicialmente, el fiscal del distrito buscó la pena de muerte, pero Zack negoció un acuerdo de culpabilidad que le permitió pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, en lugar de enfrentar una posible sentencia de muerte. Sin embargo, el tiempo no se detuvo tras la sentencia de Zack. En el año 2022, 5 años después de su condena, Zack solicitó un nuevo juicio. Alegó que hubo errores en el proceso legal y buscaba otra oportunidad para demostrar su inocencia, o al menos obtener un resultado diferente. El Tribunal de Apelaciones de Tennessee rechazó esta solicitud, confirmando efectivamente su cadena perpetua y dejándolo cumplir su condena por el asesinato de Holly. Dylan Adams recibió una sentencia de 35 años, la cual está cumpliendo actualmente. Mientras tanto, Jason Autry,
quien había proporcionado algunos de los testimonios más incriminatorios contra Zach, fue liberado de prisión en septiembre de 2020.